Con su permiso, presidente, un saludo al gobernador David Monreal, compañeras y compañeros de Presidium, a todas y todos los presentes el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió todo México y visitó todos los municipios del país mucho antes de asumir la presidencia el 1 de diciembre de 2018. De estas visitas a los más de 2.400 municipios que conforman el país, el presidente recogió las demandas y anhelos del pueblo de México, viendo también de manera directa los agravios, las humillaciones y el olvido en que habían estado por décadas las y los mexicanos más pobres. Así, después de muchos años de lucha constante y comprometida por la transformación del país, desde el inicio del primer gobierno de la transformación, el presidente ha implementado muchas acciones para atender esas demandas y anhelos, revertir las décadas de abandono y construir un estado de bienestar para esta suave patria donde se garanticen los derechos de todas y de todos. De esta convicción de que es posible construir un país más justo y democrático, se han implementado los programas para el bienestar, los cuales atienden a las personas más vulnerables y cuyos derechos habían sido negados por décadas. De tal manera, a través de los programas sociales, se atienden a las personas que más lo necesitan, como nuestros adultos mayores, a quienes se les otorga a partir de los 65 años una pensión que reconoce toda una vida de trabajo y cuyo monto para este año 2024 es de 6,000 pesos bimestrales, 25% más de lo que se otorgaba el año pasado. También está el programa para personas con discapacidad, que voltea a ver y reconoce como nunca antes a esta población que había sido invisibilizada por años. Los apoyos para el campo a través de Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, o el apoyo a madres trabajadoras que necesitan que alguien cuide a sus hijos mientras ellas se van al trabajo, o el impulso a la infraestructura educativa a través de la Escuela Es Nuestra, que ha levantado como nunca antes a las escuelas para que nuestras niñas y niños jóvenes puedan desarrollarse de una mejor manera. Y no se diga de los programas para atender a los jóvenes, a los cuales se les ha garantizado el derecho al estudio y al trabajo como nunca antes en la historia de nuestro país. Y uno de estos programas es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual atiende a jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentran estudiando ni trabajando, a los cuales se les facilita su incorporación en diversos centros de trabajo, como talleres, tiendas, negocios, para que aprendan trabajando, periodo durante el cual el gobierno de México les otorga un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, así como su incorporación en el seguro médico del IMSS. Y con la convicción de que el trabajo lo vence todo, como sugiere el escudo del estado de Zacatecas, el presidente ha implementado grandes avances en materia laboral, como lo ha sido el aumento del salario mínimo. Para 2024, este aumento fue del 20%, lo cual lo hace el aumento más grande en términos reales en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente el monto del apoyo económico de Jóvenes Construyendo el Futuro, al estar igualado al del salario mínimo, ha aumentado de manera constante, comenzando en el año 2019 con 3,600 pesos, pero en este año, a partir de enero, es de 7,572 pesos mensuales. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa sin precedentes en nuestro país y ha demostrado ya que al atender a los jóvenes se está realizando una inversión en el presente y en el futuro para poder tener un país más seguro, más justo. A través de este programa se han atendido ya más de 2,800,000 jóvenes, de los cuales 6 de cada 10 consiguen un trabajo después de su participación en el programa, significando ya una inversión de 111,000 millones de pesos en solo 5 años. En el estado de Zacatecas han participado más de 55,000 jóvenes con una inversión de 2,200 millones de pesos en la juventud zacatecana. Nos da mucho orgullo poder decir que el programa ha demostrado ser un éxito innegable y por ello resulta imprescindible garantizar que el apoyo de los jóvenes se mantenga y nunca más se les vuelva a dar la espalda. Es por ello que, como ya se anunció, el presidente presentará una reforma a la Constitución
para dejar constancia que nunca más puede haber un México sin sus jóvenes y con ello garantizar que no solo los jóvenes en este periodo de gobierno tengan asegurado así su apoyo económico, sino consolidar que de ahora en adelante exista una generación de la transformación, cuyos beneficios sean resguardados en la Carta Magna de la Nación Mexicana. Desde el principio de este gobierno de la transformación, hemos tenido claro que no se puede construir un país democrático sin sus jóvenes. Y ahora, a 8 meses de concluir el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos decir con mucha satisfacción que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo a los más pobres y desprotegidos, con la idea siempre clara de no mentir, no robar y nunca jamás traicionar al pueblo de México. El futuro y la transformación de México también son jóvenes y vamos adelante. Sonrían, que el porvenir es nuestro. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Zacatecas, me da mucho gusto estar con ustedes. Ya llevamos años encontrándonos aquí en Zacatecas, en todos los municipios. Ahora está por salir mi último libro, porque ya voy a terminar mi mandato y quiero dejar un testimonio de todo lo que se luchó. Y hay en ese libro una parte dedicada a el proceso democrático del pueblo de Zacatecas. Va a salir el próximo mes, creo que en la primer quincena de febrero, porque quise escribir toda una experiencia de lucha dedicada a los jóvenes, para que conozcan cómo son estos procesos cuando se quiere llevar a cabo una transformación, un cambio en beneficio de nuestro pueblo. Ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, que han habido en nuestro país 3 grandes transformaciones: la independencia, cuando nos separamos del dominio español, porque éramos una colonia. 3 siglos estuvimos dependiendo de España. Por eso fue el movimiento de independencia que encabezó el cura Hidalgo y también el cura Morelos, 2 curas buenos, rebeldes, que no solo lucharon para que México fuese independiente, sino sobre todo lucharon por la justicia, porque Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud, y Morelos luchaba por la justicia. Decía en un documento célebre que se conoce como Sentimientos de la Nación, decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir,
que no haya desigualdad. Y decía Morelos que se eleve el salario del peón. Fíjense, un renglón dictó que se eleve el salario del peón. Es decir, lo que ahora se está logrando, aumentar los salarios de los trabajadores. Pero quizá nosotros no lo diríamos tan claro y en pocas palabras como lo dictó Morelos, a quien estaba escribiendo, que era Andrés Quintana Roo. Le decía Morelos: usted, que es un hombre de letras, que escribe bien, ponga ahí que se eleve el salario del peón. Decía Morelos también que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. Solamente en las zonas mineras se sabe del barretero, no en todo el país. Los que trabajaban en las minas, decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Fíjense eso. Educación pública, que es lo que tenemos que defender, que estuvo en riesgo en los pasados gobiernos neoliberales, porque querían privatizar la educación, cuando la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Y decía Morelos también que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Entonces, esa fue una gran transformación, porque se logró la independencia. Llevó tiempo llevar a la práctica esos postulados de justicia, pero ellos los dejaron escritos como demandas para luchar en beneficio del pueblo. Pasó el tiempo y esos principios los retomaron los revolucionarios y ya se establecieron en la Constitución de 1917 como derechos la jornada laboral de 8 horas, porque durante todo el siglo XIX, aún siendo ya México país independiente, pues siguió lo mismo de el periodo colonial. El obrero tenía que trabajar 16 horas. Así era en el porfiriato. No había día de descanso. Era trabajar todos los días y salarios muy bajos, tanto en las minas como en las fábricas textileras, y en el campo, peones acasillados.
en las haciendas, que no podían ni siquiera salir de la hacienda sin permiso del amo. Y si supuestamente cometían una falta, eran castigados en la hacienda con azotes, con dormir en el cepo. Había esa esclavitud. Por eso fue la revolución y se avanzó bastante en el terreno social. Se garantizó el derecho de los campesinos a la tierra, mejoraron las condiciones de los obreros y se avanzó también en el terreno de las libertades. Donde no hubo mucho avance, donde no pudo ni siquiera la revolución, que fue como un vendaval muy fuerte, fue en el terreno político, en el terreno democrático. Ahí no se avanzó. Se fue don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Y no había democracia. Siguió lo mismo. No era el pueblo el que elegía libremente. Ya se sabía, igual que en el porfiriato, quién iba a ser gobernador desde que sacaban al candidato. Ya se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Había una división que venía desde el porfiriato y se mantuvo, y luego se le atribuye al presidente Adolfo Ruiz Cortines. Según esa regla, el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores. Y los gobernadores ponían a los presidentes municipales y a los diputados locales. Así se repartía el poder. Ahora, en los últimos tiempos, las cosas han ido cambiando. Primero, quisieron engañarnos con la llamada alternancia, en donde, a ver, ya no se puede mantener a un solo partido. El PRI lleva 70 años. Ya quedamos mal a la vista de todo el mundo. ¿Cómo le hacemos para seguir mandando, seguir manteniendo el poder económico, poder político, pero sin que haya un partido dominante? Entonces crearon eso de la alternancia. Se pusieron de acuerdo los de arriba y le dieron a otro partido por primera vez la presidencia. Hablaron de cambio, pero al final eran los mismos. Y no hubo cambio, porque ya era otro partido, pero con la misma política. Esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. El pueblo seguía sin existir. Ya había otro partido, ya. Decían, hay democracia, ya hubo cambio. Sí, nada más que los bienes del pueblo, los bienes de la nación, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, se seguía quedando, como siempre, en unas cuantas manos, arriba. Y al pueblo no le llegaba nada.
lo que imperaba era una gran corrupción. Al pueblo nada más le entregaban migajas, y eso cuando había elecciones. Era cuando empezaba la repartidera, despensa, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Si lo analizamos, no había una auténtica democracia, porque ¿qué cosa es la democracia? Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ni siquiera se enteraba la gente, ni veía pasar su dinero, porque se lo robaban. Eso es lo que está significando esta transformación que estamos llevando a cabo, sin violencia, que eso es muy importante, porque las tres transformaciones que se tuvieron que hacer, aunque los próceres, los padres de nuestra patria no querían la violencia, tuvieron que recurrir a las armas en la independencia, en la reforma, en la revolución. Nosotros tenemos que celebrar que estamos llevando a cabo esta cuarta transformación sin violencia, de manera pacífica, con la participación de millones de mexicanos. ¿Y en qué consiste el nuevo gobierno? ¿Qué es lo que hemos hecho? Dos cosas, básicamente. Primero, no permitir que se roben el dinero del pueblo, que es dinero de todos los mexicanos. Primero. Al mismo tiempo, que no haya lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Con eso, ¿qué se logró? Ahorramos muchísimo, muchísimo, porque el problema no era la falta de presupuesto. El problema es que se robaban el dinero del pueblo. El problema era la corrupción. Cuando se acaba la corrupción arriba y se ha avanzado mucho hacia abajo, y vamos a seguir limpiando de corrupción a México, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. ¿Qué fue el resultado? Pues logramos tener más presupuesto sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país. ¿Por qué? Porque ahora todos pagamos impuestos. Antes que llegáramos nosotros, los de mero arriba no pagaban impuestos. Piensen en los bancos más famosos, piensen en la empresa más famosa. Pues ese banco, esa empresa que están pensando, no pagaba impuestos. Había privilegios fiscales. ¿Qué se decidió? Reformar el artículo 28 de la Constitución y cancelar la condonación de impuestos. Y ahora todos están pagando, y por eso
hay presupuesto para el pueblo. Nos tenían engañados. Decían, es que si no hay presupuesto, es porque los vendedores ambulantes no pagan impuestos. Los que se buscan la vida como pueden, no pagaban impuestos y ese era el problema, según estos corruptos. No, ¿cuánto podíamos obtener? Y además, sí pagan, porque todo el mexicano que compra una mercancía paga un impuesto. Ahí va incluido un impuesto. Pero todos tenemos que pagar, bueno, de acuerdo a lo que ingresa a cada quien, de acuerdo a las utilidades. ¿Qué utilidades tiene una gente que se busca la vida para llevar algo a sus hijos? Pues muy poco. Por más que paguen todos, se enlisten como contribuyentes, ¿cuánto se va a recoger? Muy poquito, porque no hay. La gente vive al día. El que sale a la calle a buscarse la vida, que merece respeto, porque en vez de robar, está trabajando. Pero en términos económicos, nada. Sin embargo, una empresa, nada más, una, me acuerdo que le hablé al dueño y le dije, pues, debes 12,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene Zacatecas de presupuesto? 36,000. Como el 30% del presupuesto de Zacatecas. Uno nada más. Y dice, porque es un centro comercial. Dice, ya vamos a ayudar. Vamos a entregarle despensa al gobierno para que le entregue a la gente. No, le digo, si eso no es el tema, es que no has pagado 12,000 millones de pesos. Dicen mis abogados que no hay problema. Sí hay problema. Consulta bien con tus abogados y ve al SAT, porque arréglate y no va a haber problemas, porque yo no soy cómplice de evasores fiscales. Y ya llegó y tengo que reconocerle de que pagaron los 12,000. Estos de Oxxo, también tengo que agradecerle, pagaron 12,000 millones también, que debían. Y así, bueno, y los gastos que ahorramos, cuando yo llegué, hace 2 días lo comentaba, a la presidencia, el presupuesto de la presidencia eran 3,600 millones. 3,600 millones, porque al presidente lo cuidaban 8,000 elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Presidencial, del Estado Mayor Presidencial, 8,000 elementos. Miren, ya no están, ya se fueron a la Secretaría de la Defensa. Al presidente lo cuida la gente. Y los que están aquí, los que están aquí con nosotros,
pues son de la ayudantía, son 15 jóvenes, mujeres, hombres, que son los que me ayudan, pero para que atendamos mejor las necesidades de la gente. Bueno, eran 3.600 millones. ¿Saben cuánto se ejerció el año pasado? 500 millones. 3.100 millones de ahorro. Y funciona muy bien la presidencia. Vendimos aviones, helicópteros, no hay lujos en el gobierno, solo se resistieron los del Poder Judicial. Pero ya ven que yo soy perseverante, ¿verdad? Necio en lo que tiene que ver con la defensa del pueblo. Y voy a enviar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para que nadie gane más que lo que obtiene de ingresos el presidente de la República. Así que ahora los ministros están ganando 4 veces más que lo que yo obtengo, porque llegué y para predicar con el ejemplo reduje mi sueldo, y así en general. No hay camionetas blindadas, no hay viajes al extranjero sin ton ni son, y hemos logrado ahorrar bastante. Por eso tenemos presupuesto y hemos logrado también mantener finanzas públicas sanas, y esto nos ayuda mucho porque México es el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar. No se ha devaluado nuestro peso, al contrario, es superpeso. No se había visto eso en mucho tiempo. Y también, como está llegando mucha inversión extranjera, y hay mucha inversión pública, ya casi podemos decir que hay pleno empleo en México. Somos de los 3 países del mundo con menos desempleo. Fíjense lo que hemos logrado. ¿Qué otra cosa? El salario. Decían estos mentirosos corruptos que si aumentaban el salario mínimo iba a aumentar la inflación y que por eso no había que aumentar el salario. En 30 años el salario no aumentó y el trabajador perdió como el 70% de su poder de compra. Empobrecieron al pueblo con esa gran mentira. Cuando llegamos nosotros, ¿me vas a ayudar, Marat? Era 88 pesos el salario mínimo. Ahora 249. De 88 a 249. Y en la frontera, $375 el salario mínimo en la frontera. ¿Cuánto de aumento? Más del doble. Pero fíjense el daño que causaron. Que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Allá por
88, 90, 1988, 1990. Cuando llegamos, solo alcanzaba el salario mínimo para comprar 6 kilos de tortilla. De 50 kilos a 6 kilos. Y ahora, a pesar de que aumentamos al doble el salario, alcanza para 12 kilos. De 6 a 12. Fíjense cuánto fue el deterioro en todo el periodo neoliberal. Por eso vamos a seguir con la misma política de incremento al salario. Nada de que va a haber inflación. Se aumentó el salario y no hemos tenido problema de inflación. Y como hay inversión extranjera, hay inversión pública, hay demanda de trabajadores, el promedio de lo que ganan los trabajadores en México, que son 22.200.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, promedio 16.200 pesos mensuales. También nunca se había visto ese promedio. Aquí aprovecho también para decirles que ya maestras, maestros, ya van a tener como salario mínimo, los 16.200 pesos mensuales. Ningún maestro va a ganar menos. Y así les podría yo estar diciendo. Es México un país en donde está recibiendo inversión extranjera como nunca, récord. Otro tema importante, ya México es principal socio económico comercial de Estados Unidos. Pero hay una que les quiero comentar porque aquí en Zacatecas tiene mucha importancia. ¿Saben quiénes nos han ayudado muchísimo? Nuestros hermanos migrantes. ¿Saben cuánto mandaron a sus familiares en México el año pasado? 63.200 millones de dólares. Lo voy a repetir. 63.200 millones de dólares. Récord. Un aplauso para los migrantes. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque así es como estamos procurando que haya bienestar para nuestro pueblo. De ahí sale, claro, imagínense lo que le llega a los familiares de todo el país, por lo que envían sus familiares migrantes de Estados Unidos, más los programas de bienestar. ¿Qué es lo que está pasando? Es una fórmula nueva que se fortalece el consumo. La gente tiene su dinerito para comprar lo básico. Antes, estos corruptos, la política económica que aplicaban era apoyar a los de arriba. Decían, es que si llueve fuerte arriba, gotean abajo.
Al carajo con eso. La riqueza no es contagiosa, ni es permeable. Ahora es de abajo hacia arriba. Y eso es lo que nos está ayudando mucho. Aquí en Zacatecas hay 579 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como lo mencionó Marat. No estoy dando datos del municipio de Zacatecas. Todo el estado son 9.542 jóvenes construyendo el futuro. ¿Cuál es el propósito de este programa? Que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Y si no están estudiando, no tienen trabajo, que se les contrate y que se les dé trabajo como aprendices en tiendas, en talleres, en fábricas, en el campo o en la ciudad. Pero que el joven esté con una ocupación y recibiendo un salario mínimo mientras se forma, con la idea de que no se vea tentado a tomar el camino de la delincuencia, que no lo enganchen, que no se los lleven los de las bandas, que el joven pueda salir adelante con el estudio y con el trabajo. Para que también tengamos una idea de lo que esto significa, en 5 gobiernos anteriores, 5 sexenios, 30 años, se destinaron a los jóvenes en el país 7.000 millones de pesos. Nosotros nada más con este programa, no el de las becas, solo el Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya beneficia a cerca de 3 millones de jóvenes en todo el país, es una inversión que no gasto de 110.000 millones de pesos para los jóvenes. También aquí en Zacatecas, 4.493 jóvenes que están estudiando en el nivel superior, universitario, están recibiendo una beca de 5.600 pesos bimestrales. Y todos estos jóvenes van a seguir recibiendo ese apoyo. También todos los que están estudiando en el nivel medio superior, lo que es la preparatoria, el colegio de bachilleres, son 59.691 jóvenes en Zacatecas que también tienen sus becas y van a seguir recibiendo sus becas. Nos habíamos quedado cortos en las becas para preescolar, primaria y secundaria. Nada más eran 37.564. Pero hay una buena noticia. Ya este año vamos a aumentar 22.710 becas más aquí en Zacatecas. Vamos a llegar a 60.000 becas para el nivel básico. También vamos a seguir apoyando en las universidades públicas, que son 4. La Universidad Francisco Murguía de Medicina Integral, la Universidad en Pánfilo Natera de Ingeniería, la Universidad de Mazapil, también de Ingeniería en Minas, y la Universidad de Pinos en Ingeniería Ambiental. Las 4 universidades van a seguir recibiendo su apoyo. Vamos
a seguir entregando los apoyos a las sociedades de madres, de padres de familia, para el mejoramiento de las aulas, de las instalaciones escolares. Hay 4.190 escuelas en todo el estado y ya han recibido su presupuesto las sociedades de madres, de padres de familia, de 2.962 escuelas. Ya llevamos el 71% de todas las escuelas de Zacatecas. Y aquí está Pamela. ¿Cuántas van a ser para este año? 1.100 más que se van a incorporar. En el caso de las pensiones para adultos mayores, ya lo saben, son 169.705 adultos mayores, ancianos, respetables, veteranos, así como el que está hablando.